un hondureño que ha elevado el nombre de nuestro país muy en alto. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arte, también parte de sus conocimientos los adquirió en Estados Unidos y finalizó en España. Ha realizado exposiciones en América y en Europa. Con una técnica en la pintura muy exquisita y original, una de sus obras fue entregada al príncipe Felipe de Borbón y a su entonces prometida Leticia Ortiz. La pieza titulada El Encuentro fue el regalo de bodas por parte del expresidente Ricardo Maduro y su esposa en ese momento, doña Aguas Ocaña. Le presentamos una conversación en blanco y negro, en esta ocasión al señor Julio Vizquerra. A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Un fraterno saludo a todos ustedes, les saluda Carlos Ramos, gracias por acompañarnos en Blanco y Negro. Como escuchamos en la introducción, tenemos un invitado de lujo en este programa. Le damos la bienvenida al pintor y artista nacional Julio Vizquerra. Buenas, ¿cómo está usted? Me alegra saludarle. Tome asiento. Gracias. Qué alegría tenerlo por acá con nosotros. Gracias, igualmente. Don Julio, cuéntenos, usted nace en Olanchito. Nací cerca, en las cercanías de Olanchito, una hacienda que mi padre administraba. Cuento, ¿cómo fue su infancia, don Julio? Bueno, de Olanchito no recuerdo nada, puesto que a los 2 años mi familia se trasladó a La Ceiba. Y fue donde viví prácticamente parte de mi infancia y mi adolescencia. Y en Ceiba pues hice mi primaria y comencé a pintar. ¿Desde niño ya traía esa inclinación por pintar? Bueno, es algo curioso, es decir, descubrí no digo mi talento, mi vocación de una manera accidental, realmente, puesto que me gustaba, pero no me dedicaba plenamente en la escuela primaria. Simplemente veían que hacía bien los dibujos, pero fue un novio de mi hermana que le hizo un retrato y yo como un reto le dije a ella que yo lo podía hacer mejor. Entonces me dijo, ya, demuéstralo. Y de ahí ya comencé y no me he detenido, y eso ocurrió cuando yo tenía 10 o 11 años. ¿Y su formación primaria la hace en La Ceiba? En La Ceiba, sí. ¿Y secundaria también? O sea, básicamente se desarrolla en la No, cálida Ceiba. yo prácticamente ya la secundaria comencé ya en un colegio nocturno porque trabajaba en el día en una farmacia, y al hacer mi primera exposición, que me la comenzaron a organizar a los 14 años, a los 15, no había cumplido 15 años cuando presenté ya mis primeros 36 cuadros en la Municipalidad de La Ceiba en una exposición durante la Feria Isidra, en el mes de mayo. Y el apoyo en aquel entonces para el artista hondureño pues era un poco más limitado, si se quiere, en comparación. Bueno, la verdad es que yo tuve la suerte de que, como una novedad de que un niño estaba exponiendo, salió en la prensa. Y llegó a manos del presidente y la primera dama, que era entonces el doctor Vieda Morales y doña Alejandrina, y me enviaron un telegrama que tenía que presentarme 3 días después en Casa Presidencial con todos mis cuadros. Ahí fue mi segunda exposición. Y luego viene y se prepara en Tegucigalpa, sus estudios los realiza en ellos Tegucigalpa. me instalaron para que yo pudiese estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Y claro, cambió mi vida radicalmente, puesto que de la farmacia pasé a Bellas Artes ya a dedicarme plenamente. Y realmente fue un ambiente maravilloso que viví esos años en Bellas Artes con los profesores que tuve, vivencias inolvidables. Y ya desde que yo antes de hacer mi primera exposición en La Ceiba, yo ya pensaba irme para Europa. No sabía cómo, pero tenía esa fijación. ¿A quiénes de sus maestros recuerda, don Julio? De una manera inolvidable al maestro Dante Lazzaroni. Realmente él me dio mucho, aprendí mucho con él, él tenía la paciencia para enseñar y disfrutaba mucho sus clases.
y como profesora de Historia del Arte, Ivonne Marchetti. Don Arturo López Rodés, ¿no?, impartió clases también de Historia del Arte, que realmente era la clase que me fascinaba, la historia, por supuesto, y sobre todo la historia del arte. ¿Cuán fácil es, por ejemplo, que le llegue el éxito siendo tan niño? ¿Y cómo desarrollaba su vida normal, como un joven, como un adolescente? ¿Salía a bailes? ¿Cómo era su vida en ese momento? Bueno, eso era los fines de semana. Entonces, cuando yo entré a Bellas Artes, ya era apasionado del arte, no solamente de la pintura, sino que de la música, y vi las posibilidades de desarrollarme en todos estos niveles en Tegucigalpa. Entonces entraba a Bellas Artes a las 7 de la mañana, salía a las 4 de la tarde, a las 6 entraba al Conservatorio de Música, a las 9 pasaba a la Escuela de Teatro, que entonces la impartía las clases Francisco Salvador, el Teatro de la Universidad, y me lo combinaba todo entre pintura, música y teatro. Así durante hasta el año que me tenía que graduar, tenía que prepararme para hacer mi tesis, porque entonces en Bellas Artes era más, yo diría que era más completa, porque llevábamos 14 asignaturas, hasta álgebra llevábamos, perspectiva, historia, gramática, todo lo llevamos, escultura combinado con, por supuesto, con talla en madera y todo lo derivado de las artes plásticas. Entonces, realmente todo eso me alimentaba y quería llenarme totalmente, pero siempre hacía un tiempo el fin de semana y siempre había fiestas, cumpleaños, donde iba como cualquier muchacho de mi edad. Don Julio, existe un serio problema, si se quiere, actualmente en la sociedad, y es que no existe ese apoyo incluso desde la casa, ¿verdad? Siempre se ponen esas limitantes de que ¿para qué vas a estudiar esto si esto no sirve? ¿Usted alguna vez recibió algún reproche o algo como que se inclinara por otra rama artística? En absoluto. Siempre tuve el apoyo de mi familia. Ellos creyeron en mí desde un principio y estaban dispuestos pues a que yo eligiera el camino que quería. Y en esos años, estamos hablando de los años 60, mi familia se había acabado de trasladar totalmente a Nueva Orleans y me quedaba yo solo en Honduras. Pero no quise irme a Estados Unidos, yo quería terminar Bellas Artes, que entonces eran 4 años. Y tuve la suerte de que a partir del año 62, todas mis vacaciones las pasaba en Nueva Orleans. Allí comencé a ver museos, galerías de arte, conocer pintores, moverme en la zona del barrio francés, que es el movimiento pictórico, tomé contactos y eso pues me hizo crecer un poco, salirme de la monotonía de los artistas hondureños que jamás habían salido del país. Y yo ya sí, ya en Bellas Artes yo había conocido Guatemala, me había ido a El Salvador, por una u otra razón, ya sea en festivales de coros, porque yo participaba mucho en los coros del Polifónico Nacional, entonces íbamos a festivales de coros o conciertos, o viajamos también con el teatro, el grupo de teatro universitario, entonces ya había viajado un poco, y eso me ayudó a desenvolverme más, a conocer un poco artistas de otros países, que no todo hondureño en aquellos años tenía esa oportunidad porque, bueno, siempre hemos estado en crisis. Entonces vivíamos una crisis, peor, era muy barato todo, claro, pero costaba mucho ganarse la vida. Quiere decir entonces de que parte de su estilo lo descubre ahí en ese arte francés, porque usted tiene un estilo muy diferente, muy peculiar, si se quiere. No. Yo me dejé influenciar en Nueva Orleans por el expresionismo. Aquí trabajamos la educación en Bellas Artes, la formación de Bellas Artes era más bien tirando al impresionismo, que entonces quien destacaba mucho dentro de la sociedad como pintor, muy reconocido, muy valorado, era don Mario Castillo. Él realmente era el pintor más destacado en esos años. Y quien venía esporádicamente era Miguel Ángel Ruiz. Entonces para nosotros eran los dos máximos exponentes de las artes plásticas de Honduras. Y muy admirados por nosotros como alumnos. Y realmente en Nueva Orleans yo me dejé influenciar por el expresionismo, que totalmente era diferente a lo que estaba haciendo aquí.
Y yo siempre he querido pues hacer propuestas diferentes a lo que habitualmente se hace. Siempre he querido salirme de la línea cotidiana que hacen todos los artistas, aunque sean pintores académicos, no salen de la academia. Entonces me gusta enriquecer más de elementos muy propios, muy míos. Y eso me ha hecho destacar, me hacía entonces ya destacar en Bellas Artes por eso, ¿no? Mis exposiciones, las propuestas que yo hacía para que saliéramos a pintar a las calles. Habíamos tomado el Parque Herrera como un punto para pintar los domingos y hacer una copia de lo que hacían en Nueva Orleans, en el parque de la Plaza de San Luis. Entonces yo quería que los pintores hiciéramos un trabajo los domingos para que la gente nos viera trabajar y se acercara un poco a lo que hacíamos en Bellas Artes. Luego se va a Nueva Orleans, ¿sigue sus estudios o regresa al país? ¿Qué ruta lleva después, don Julio? Cuando yo me gradué de profesor en artes plásticas, pues hice mi exposición de despedida, que fue La Ceiba, San Pedro Sula, Tegucigalpa. Después de esa exposición yo me despedí del país, dije yo, hasta nunca. Hasta nunca, ¿por qué? Porque precisamente los artistas nos sentíamos sin apoyo. Y aquello de que es una etapa rebelde, que dice aquí en este país uno no va a hacer nada, entonces dije, mejor me voy. Y me fui a Nueva Orleans, ahí estuve 11 meses, de ahí salí para Nueva York, también a visitar museos, pasando por Washington, visitando la National Gallery, visitando el Metropolitan Museum, el Guggenheim. Todo eso quería conocer antes de irme a Europa, porque ¿cómo me iba a ir a Europa sin conocer los museos más importantes que habían entonces, que eran en Estados Unidos? Y siguen siendo unos museos muy importantes. Estuve un mes en Nueva York y de ahí salí para Europa, España. ¿Cuál fue? España. Mi destino fue Madrid, pero me aconsejaron que me fuera a Barcelona, porque en Barcelona realmente había un movimiento plástico más intenso que en Madrid. Y efectivamente, no me arrepiento, fueron años Ahí sí estuvo varios años, se quedó varios años en Barcelona. Muchos años, demasiados. Pero me integré bastante en cuanto llegué. Siempre he tenido ese sentido de querer integrarme a donde llego totalmente. Entonces, lo primero que hice fue matricularme en una escuela de arte de Barcelona, y éramos 2000 alumnos. Pero inmediatamente, el único latinoamericano. No existía entonces esa avalancha de gente que llegaba a Europa, muy pocos. Era el tercer hondureño que llegaba a Barcelona. No habíamos muchos. Había un consulado que no representaba nada, pero es aquello de que habían 2 estudiantes de medicina que se habían quedado ahí y yo que llegué. Entonces, claro, inmediatamente tomé contacto con ellos, pero más que todo con el movimiento catalán en pintura, por supuesto en música y teatro. Siempre he vinculado mi trabajo con el teatro y lo sigo haciendo. ¿Sigue siendo teatro también? Ya no hago teatro, pero mi trabajo es muy teatral. Mis puestas, las exposiciones son puestas en escena, es decir, la gente entra dentro de una escenografía. Don Julio, está en España, en Barcelona, y luego concluye sus estudios y ahora sí que decide regresar al país, apostar nuevamente en el país, o cómo es su regreso, ¿no? No, yo llegué en 1966 a Barcelona, muy jovencito, y simultáneamente lo que aquí hacía con la escuela de música, la escuela de teatro y la escuela de Bellas Artes, allá lo hice en un mismo día en 3 academias. ¿Por qué en 3 academias? Porque en las 3 habían diferentes propuestas. En una solamente se dibujaba, con modelos al natural, y era un buen ritmo, porque teníamos de 10 minutos para hacer un dibujo. Terminados 10 minutos, pasamos a 8 minutos, a 6 minutos, a 5 minutos, hasta llegar a 30 segundos. Un dibujo en 30 segundos. Entonces eso ayudaba a soltar la mano, a tener seguridad en el dibujo, a tener una visualización más amplia para dominar la figura, y eso me interesaba mucho. En la otra academia solo recibía clases de pintura, colorido y composición, siempre con modelos al natural.
Y en la otra academia pues recibía otros cursos de grabado y esto me interesaba mucho. Después de eso ya comencé a integrarme en exposiciones y colectivas hasta que preparé mi primera exposición individual en Barcelona y hice todo un montaje. Acaparé todos los medios de comunicación porque es un montaje diferente totalmente a todo lo que hacían en Barcelona. Y después de ese montaje ya habían pasado algunos años, habían pasado ya 5 años y dije, vuelvo a mi tierra. Entonces me vine a Honduras y estuve 1 año y medio. 1 año y medio, sí. 1 año y medio, pero aquí en ese año y medio monté una galería y un cafeteatro. Mire qué interesante, don Julio. ¿Le parece si vamos a nuestro primer corte comercial y seguimos conversando con don Julio Vizquerra en esa intensidad? No ha sido fácil, sin embargo, ha puesto bien en alto el nombre de Honduras. Le recuerdo, no toque su televisor, esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro.